Buenas tardes, mi nombre es Víctor Manuel Juárez Pérez, estudiante del Tecnológico de Tijuana. En esta ocasión vamos a presentar el tema de la unidad 7, que es análisis de costo de accidentes, con el tema de prima de riesgos. Este tema pertenece a la materia de seguridad y higiene impartida por ingeniera Leticia Gastelum Mendevil. Primeramente, ¿qué es la prima de riesgo? La prima de riesgo, pues el nivel, como dice, el nivel de riesgo, la peligrosidad de las actividades dentro de una empresa. Sabemos que en las empresas o todas las empresas, pues siempre va a haber factores que pueden provocar accidentes, pero no todas son lo mismo. Hay empresas que son que ocurren más accidentes que otras, que por el tipo de maquinarias, por el tipo de herramientas que se usan, va a variar esa parte. Entonces, el nivel de riesgo va a variar para cada empresa de acuerdo a lo que se esté ejecutando, se esté fabricando. Entonces va a diferenciar eh, el grado de peligro. Dice también que debe determinarse para procesos preventivos. Eh, Realmente esta prima de riesgos principalmente es por ley en todas las empresas de que debe llevarse un control, debe haber un registro ante el Seguro Social para todas las empresas están obligadas a hacerlo. En México dice para poder determinar el nivel de riesgo existe un catálogo de clasificación. Eh, Más adelante vamos a ver cómo se calcula para la prima de riesgo aquí en México. ¿Quiénes están obligados a presentar esta prima de riesgo? Hablábamos de que las empresas están obligadas, pero hay ciertas empresas que también va a ser opcional, que tienen que estar presentando una prima de riesgo. Entonces, los que están obligados son los patrones cuya prima determinada resulte diferente a aquella que le han cubierto sus cuotas en el periodo inmediato anterior. Las empresas de menos de 10 trabajadores que opten por presentar la declaración anual correspondiente. Estas son las empresas que están obligadas a presentar la prima de riesgo. También dice quienes no están obligadas a presentarlas. Dice que las que no están obligadas son empresas que reciente, empresas de reciente registro en el instituto o que cambiaron de actividad, son empresas que no van a estar obligadas a presentar, que no hayan completado un periodo anual del 1 de enero al 31 de diciembre, patrones que al terminar su prima, este resulta igual al del ejercicio anterior. Entonces, como cada año se van presentando, si no ha cambiado, si no ha habido diferencia, sigue siendo el mismo, pues no están obligados a presentar. Empresas de menos de 10 trabajadores que opten por cubrir la prima media que, que le corresponde. Entonces, estas son las empresas que no están obligadas a, pre- a presentar la prima de riesgo. Ok, y yo investigué más, obtuve la información en la ley del Seguro Social, el reglamento de la ley del Seguro Social, en primera parte, y la ley también del Seguro Social. Entonces, el artículo 32 del reglamento dice que los patrones revisarán anualmente, lo que también decíamos, si su inestabilidad para determinar si permanece en la misma prima o este disminuye o aumenta de acuerdo a las reglas siguientes. Entonces, sabemos que cada año se tienen que estar evaluando
para ver si disminuye o aumenta. Entonces, existen reglas para que se haga la prima de riesgo. En el apartado 1 dice, eh, la primera regla sería, la siniestricidad se obtendrá con base a los casos de riesgos de trabajo terminados durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del año que se trate, atendiendo para tal efecto a lo establecido en el artículo 72 de la ley. Ok, aquí dice que el nivel de siniestro se obtendrá con base en los casos de riesgo de trabajo. Entonces, van a contar esos casos de riesgos y se van a estar evaluando. El periodo es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Como número 2 dice que para la fijación de la prima se considera el valor del grado de la siniestricidad de la empresa a la que se le sumará la prima mínima de riesgo conforme a la fórmula que se establece en la ley del reglamento. También hay una fórmula que nos está adelantando de que va a haber una fórmula que va a entrar para calcular la prima de riesgo. Entonces van a contar cuántos posibles riesgos o haya habido del periodo de un año y el nivel de ese riesgo que está corriendo. Entonces, en base a ello, pues se va a empezar a calcular la prima de riesgo. Dice que el valor obtenido deberá expresarse en porcentajes. Entonces es un valor de porcentaje. Si el valor es el mismo, se continuará aplicando la misma prima. Entonces es lo que mencionábamos, de que si en un año tú tienes el mismo valor, el siguiente año tú obtienes el mismo valor, entonces seguirán con la misma prima. Pero también va a haber casos que sean diferentes. Entonces, cuando sean estos casos, eh, puede aumentar o puede disminuir eh, en una proporción no mayor al 1%. Esto debe ir del salario de base de cotización con respecto a la prima del reglamento de la ley del Seguro Social en materia de afiliación, clasificación de empresas, recaudación fiscal, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Entonces aquí ya nos está citando que pues esto también está en base a la ley del Seguro Social. Ahora nos pasamos a la ley del Seguro Social. En el artículo 72 ya nos empieza a decir cómo es que ahora sí se va a calcular. Ya tenemos una idea. El reglamento ya nos mencionó. El artículo 71 nos dice que las cuotas que por el seguro de riesgo de trabajo deben pagar los patrones se va a determinar la relación con la continuidad del salario base de la cotización con los riesgos. El artículo 72 dice para los efectos de fijación de primas a cubrir por el seguro de riesgo de trabajo, las empresas deben calcular sus primas multiplicando de la siniestricidad de la base de la empresa, que es lo que estábamos viendo hace un momento, el producto de la suma, el 0.005, al resultado será la prima a aplicar sobre los salarios de cotización conforme a la fórmula siguiente. Tenemos una fórmula que se prima igual a S dividido entre 65 más V por una suma de I más D por una división de F entre N más M. Entonces, aquí nos da la fórmula de cómo se va a calcular, pero también nos da qué significan la S, la I, la D, la F, la N. Están también en la misma ley, dice donde B son 28 años, que es la duración del promedio de vida activa de un individuo. Entonces la B es un valor de 28 años. F le da un valor de 2.3, que es el factor de la prima. N es igual al número de trabajadores.
N es igual al número de trabajadores promedio expuesto al riesgo. Entonces, teniendo ya no los datos, la empresa una vez obteniendo los datos durante un año de los riesgos que pudo haber existido, la- el nivel de que tiene ese riesgo, entonces ya se pueden ir calculando. El S es el total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal. La I, la suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales o totales, divididos entre 100. La D, el número de difunciones, y la M es 0.05, que es la prima mínima de riesgo. Ok. Dice que también que al inscribirse por primera vez o al cambiar de actividad, las empresas cubrirán en la clase que se les corresponde conforme al reglamento la prima media. Ok, en un principio veíamos que hay empresas que no van a presentar, que son estas que dice que que van empezando, pues son por primera vez están afiliando o cambiaron de actividad, entonces van a utilizar la prima media. Una vez, una vez ubicada la empresa en la prima a pagar, los siguientes aumentos o disminuciones de la misma harán conformar el párrafo primero de este artículo. Entonces, ahí nos menciona también. Dice que no se tomarán en cuenta para la siniestralidad las empresas, los accidentes que ocurran trabajando en otros lados del domicilio, del centro de labores o viceversa. Entonces, la parte del traslado de la casa, de la casa al trabajo, dice que no se toman en cuenta para calcular esta prima de riesgo. También los patrones cuyos centros de trabajo con un sistema de administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aplicará una F de 2.2. Ahí hay una variación, si vemos la fórmula ya nos está dando unos valores, pero aquí puede variar también. Por los patrones dice que cuenten con sistema de administración y seguridad en el trabajo, pero que estén acreditados en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Las empresas de menos de 10 trabajadores podrán optar por presentar la declaración anual correspondiente, que es la prima media, de acuerdo al artículo 73 de esta ley. Entonces, también aquí nos está mencionando de que pues, las empresas que tengan de menos 10 trabajadores pueden presentar su prima de riesgo, pero también hay otra alternativa. El artículo 73 dice, al inscribirse por primera vez al instituto o cambiar de actividad, las empresas, las que no, va para las empresas que no necesariamente tienen que presentar una prima de riesgos, van a utilizar la prima media, el reglamento que corresponde de acuerdo al estado siguiente. Hay una prima media y en por cientos. Entonces tenemos 5 clases de la 1 a la 5 y nos da un porcentaje diferente. Entonces, dependiendo cada clase, pues va a haber un valor. En el artículo 74 también dice que las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente las siniestricidad conforme el periodo dentro del plazo que señale el reglamento. Volvemos a, entonces, el artículo 74 nos vuelve, ahora sí nos dice que las empresas tienen la obligación de revisar anualmente su siniestralidad. Entonces, es lo que mencionabas. Cada año, todos los años se debe estar revisando y se debe estar. Si existe un cambio, si hubo una variación entre los datos de siniestrabilidad, entonces tienen que volverla a presentar y volverla a presentar. La prima de riesgo puede que aumente, puede que disminuya, pero todos los años tendrán que revisar la siniestralidad. Para terminar, pues dice que la prima conforme a la cual esté cubriendo las cuotas, las empresas no podrán ser modificadas. Podrá ser modificada aumentando o disminuyendo una proporción no mayor al 1% al del año anterior. Entonces, sí va a variar, pero no puede ser mayor al 1%. Entonces, y también hay límites. Aquí nos dice que estas modificaciones no podrán
tener límites fijados para la prima mínima y máxima, que serán de 0,5%, 15% para los salarios básicos y cotización respectivamente. Ok, entonces al final de todo vemos que la prima de riesgo se calcula, la empresa tiene una obligación de estar calculándolo, tiene que presentar, ya vimos que existe una fórmula para calcular que pues nos dan los valores y de acuerdo a ello pues van a obtener la prima de riesgos. Existe el documento para que se haga este documento y se presente ante el Seguro Social. De mi parte, pues es lo que yo pude investigar y lo que pude entender en base a la prima de riesgos.